¿Ser o estar? Al mejor estilo de un dilema filosófico griego, esta pregunta puede a veces confundir a los principiantes que aprenden la lengua española, pero con este video ya no tendrás dudas acerca del uso de estos dos verbos. Relájate y prepárate a aprender las diferencias entre ser y estar en español. Comenzaremos con el verbo ser. Este verbo proviene del latín esse y a continuación veremos los principales usos. Se usa para describir cualidades o características permanentes, es decir, que no se pueden cambiar o que no cambiarán en el corto plazo. Aplica tanto a personas como a objetos. Por ejemplo, la rosa del jardín es roja. Esta ciudad es enorme. Y ese hombre es muy alto. Se usa para indicar la hora y los días de la semana. Por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 3 en punto. Hoy es lunes. Mañana es viernes, etc. Se puede usar para indicar la nacionalidad o el lugar de procedencia de una persona o un objeto. Por ejemplo, Luca es italiano. Estos tomates son del campo. O este vestido es de la India. Se usa para indicar la profesión o especialidad de una persona. Por ejemplo, Juan es carpintero. Ella es maestra de matemáticas. Pedro es chef de cocina en este restaurante. Se usa para indicar la religión o ideología política de una persona. Por ejemplo, María es católica. Leonardo es budista. Y ellos son del Partido Republicano. Se usa para describir el material del cual están hechas las cosas. Por ejemplo, esta silla es de madera. Este cuchillo es de acero inoxidable. Las camisas que compré ayer son de algodón. Se usa para describir el sabor de una comida. Por ejemplo, este helado es de chocolate. La sopa del almuerzo de hoy es de tomate. Se usa para indicar una posesión o pertenencia. Por ejemplo, estos libros son de Juan. Las flores blancas son tuyas. Este es el carro de mi padre. Se usa para identificar o señalar la función de una persona o un objeto. Por ejemplo, este es el salón de baile. Ese animal es un gorila. Y la señora que está en la puerta es la coordinadora académica de la escuela. Se usa para indicar cuándo o en dónde sucederá un evento. Por ejemplo, el Congreso de Medicina será en agosto. El examen de inglés es mañana a las 2 de la tarde. O la reunión de los empleados de la empresa es en el auditorio principal. Ahora veremos los principales usos del verbo estar, el cual proviene del latín stare. Se utiliza para describir estados temporales o pasajeros, es decir, que pueden cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, el piso está mojado, ya que es posible que en poco tiempo pueda estar seco, por lo que se diría el piso está seco. Otros ejemplos similares son: la comida está caliente y el pantalón está limpio. Se usa para describir estados de ánimo, ya que se consideran como temporales. Por ejemplo, estoy contento porque pronto tendré mis vacaciones.
O Roberta está triste porque su novio la dejó. Se usa para ubicar cosas en el espacio o indicar la ubicación de un objeto o una persona. Por ejemplo, mi cuarto está en el segundo piso de esta casa. Diego no vendrá a mi fiesta porque está en Alemania. Y el balón de fútbol está en el patio de mi casa. Se usa como verbo auxiliar de los tiempos verbales progresivos, es decir, los tiempos compuestos que usan la forma del gerundio del verbo. Recuerda que el gerundio es la forma del verbo que termina en ando, endo o yendo. Por ejemplo, mi hermano está trabajando en una compañía farmacéutica. Hoy está lloviendo mucho en esta ciudad. Tienes que descansar porque estuviste viajando por mucho tiempo. Se usa para describir estados del tiempo atmosférico. Por ejemplo, el cielo está gris, el día está soleado o la tarde está lluviosa. Se usa para describir estados definitivos y resultantes, es decir, que no tienen vuelta atrás o remedio alguno. Por ejemplo, Esteban está muerto. El vaso está roto. O esta comida está vencida. Se usa para describir situaciones inesperadas o que incluyen elementos de sorpresa. Por ejemplo, la fruta de esta tienda está muy cara. La abuela está muy bonita con ese nuevo peinado. O me gusta mucho este vestido y la tela está genial. En algunos casos se puede usar tanto el verbo ser como estar casi indistintamente, como en los siguientes ejemplos. Para indicar la fecha actual, es decir, del día de hoy, se puede decir: hoy es 12 de agosto. Alternativamente, hoy estamos a 12 de agosto, por lo que el uso con el verbo estar se le agrega la preposición a. Para indicar el estado civil de las personas. Por ejemplo, tú eres casado o tú estás casado. Por último, veremos algunos casos en los que hay una gran diferencia si se utiliza un adjetivo con el verbo ser o con el verbo estar, por lo que tienes que prestar mucha atención. Ser listo o lista versus estar listo o lista. Ser listo significa ser inteligente, astuto o sagaz, mientras que estar listo significa estar preparado o estar pronto. Ser frío o fría versus estar frío o fría. Ser frío quiere decir ser de carácter apático e indiferente, y estar frío se refiere a tener una baja temperatura. Ser bueno o buena versus estar bueno o buena. Ser bueno significa tener o infundir un valor positivo, mientras que estar bueno puede significar, si hablamos de la comida, que es de excelente calidad, o si hablamos de personas que tienen atractivo físico. Ser malo o mala versus estar malo o mala. Ser malo significa tener o infundir un valor negativo, y estar malo significa estar enfermo. Ser atento o atenta versus estar atento o atenta. Ser atento significa ser servicial o ser cortés. En cambio, estar atento significa prestar atención o estar alerta. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal.
Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!